Atento saludo, estimados compañeros y docente María Teresa. Mediante la siguiente actividad se pretende hablar sobre el tema de educabilidad, sus definiciones, limitaciones y sus características, entre otros aspectos relevantes de la misma. Cuando se habla de educación, se lleva consigo una serie de procesos, metodologías y teorías, y en las que se refiere a este caso lo alusivo a la transformación, como sucede con la educabilidad. De este modo se abordan concepciones dadas por Fernández a Ramona, entre otros autores, con la finalidad de ampliar conocimientos sobre el tema. Asimismo, se hace un estudio sobre los límites, las características y hasta la espiritualidad del ser humano. La educabilidad, por su parte, puede ser vista como una posibilidad o categoría humana. Posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Asimismo, dentro de los límites de la educabilidad se encuentran la herencia, el ambiente y la herencia del ambiente, cada uno de ellos con características específicas. Dentro de las características que presenta la educabilidad se encuentran la personal, intencional, dinámica y necesaria. Por lo anterior, la educación es aquella en donde el autor es capaz de influenciar y dejarse influenciar. Se trata entonces de enfocarse de todo aquello que hace parte del proceso educativo, en donde el estudiante es el eje principal de la educabilidad. La educabilidad como categoría humana se refiere a la capacidad del hombre de ser educado, siendo esta una cualidad netamente humana. El hombre es educable porque, como lo mencionaba Aristóteles, es el único ser racional. Dentro de la definición de educabilidad se citan diversos autores como Herbart. Él refiere tres aspectos como son la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre como categoría humana. Capitán Díaz, 1979, sostiene que esta nace en la peculiar forma del hombre de ser abierto, de desenvolverse en un equilibrio dinámico y que se orienta hacia la actualización y la realización personal. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Fermoso afirma que la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Asimismo, Zubiri, 1944, dice que el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental del hacerse, porque al nacer es un animal defectivo. Tiene sentido entonces que se reflexione sobre los límites de la educabilidad, en donde su mayor limitación es la corporeidad, el cuerpo, lo material, lo imperfecto, lo defectuoso, que ata o encadena al espíritu. Se han establecido tres perspectivas de análisis en cuanto a los límites de la educabilidad: la herencia, el ambiente, la herencia y el ambiente. La educación es el proceso de transformación del individuo, llevándolo al perfeccionamiento y plenitud humana, en donde el medio social ejerce una influencia educativa, ya sea positiva o negativa. Así se pueden distinguir tres grupos de posiciones: los que piensan en la influencia biológica y psicológica, que son los que pertenecen al grupo de herencia. Ellos presentan un pesimismo pedagógico. Allí se da un esfuerzo desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El fenómeno educativo presenta desorientación hacia los objetivos. La capacidad del hombre se ve envuelta en ciertas mitificaciones. Otro grupo son los que descartan por completo y responsabilizan al ambiente. Aquí se presenta un optimismo pedagógico con dos vertientes: la sociología y la psicología. Por último, encontramos los que encuentran una mediación entre biología y ambiente, es decir, los que están en el grupo de herencia y ambiente con un optimismo moderado. Dentro de las limitaciones generales de la educabilidad, fundamentalmente pueden reducirse a dos. Según Hartman, deja entrever las limitaciones de educabilidad del ser humano. La primera es la emanada del mismo ser del hombre,
es la libertad, siendo esta un requisito fundamental de toda educabilidad. La segunda se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. La determinabilidad por la educación está limitada además por las circunstancias de la situación y del tiempo, pues el hombre está envuelto en el tiempo y el espacio a desarrollo de la merced del desarrollo humano. Dentro de las limitaciones derivadas de la intervención técnica, y según Jaspers, se necesita algo sobre lo que se actúa y que previamente haya sido dado. También se tienen limitaciones cuantitativas, y el Dasein está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Se pueden resumir que existen limitaciones concretas dadas por el educando, el educador y por las situaciones socioculturales. Dentro de las características de la educabilidad encontramos 4. La primera es la personal. Es una exigencia individual, inalienable e irrenunciable surgida de la personalidad propia de la humanidad. Según Piaget, hablar de un derecho a la educación es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Una segunda característica es la intencional, en donde es el sujeto quien decidirá sus metas e ideales. Además es referenciable porque sabe hacia dónde dirigirse. Es un ser autónomo. La tercera característica es la dinámica. La actividad de las personas en la actualidad supone, al pasar por esta actividad, dotándose así de grandes capacidades, en donde la libertad y autoridad son términos ineludibles de la educación. Todo lo que le rodea influye en la construcción de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales flujos. Una última característica es la necesaria, ya que sin ello se privaría a las personas de autorrelacionarse. Se da una personalización y una socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Continuando con el tema, encontramos la espiritualidad del ser humano. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial, ni estar preparado ni determinado de antemano. Fermoso, 1985. Según San Cristóbal, la educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo él es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Las teorías espiritualistas asignan 3 características fundamentales a la educabilidad: personal, relacional y activa. Es personal porque se da en la persona como espíritu encarnado y libre. Es relacional porque la educabilidad posee una estructura que dice relación del espíritu con las cosas, y es activa por la operatividad que posibilita. Haciendo uso de los conocimientos adquiridos y tomando en cuenta la experiencia profesional, se puede llegar a concluir que cada uno de los integrantes del sistema educativo debemos estar conscientes de la gran relevancia que tiene el estar actualizados en todos los temas concernientes. Como futura doctora en educación, debo mantener una postura crítica para adquirir así aquellas competencias requeridas para llevar a cabo un excelente desempeño dentro de mi labor. No se trata de tomar todo aquello cuanto ya está dicho y asimilar que así es. Por el contrario, de realizar nuestras propias investigaciones y, al igual que todos los autores mencionados, aportar ese grano de arena para hacer de la educación un verdadero proceso de enseñanza. Muchas gracias.